Bien, hoy vamos a comenzar con un tema, o con varios temas que son importantes y que ustedes tienen que conocer minuciosamente. Vamos a hablar un poco de lo que es la flora bacteriana normal que tienen los seres humanos y cuál es la flora patógena, o cómo vamos a diferenciar a estas dos floras, cómo vamos a hacer para saber o para diferenciarlas en el momento en que hablamos de ellas. Vamos a revisar también cómo actúa una bacteria cuando es patógena, o en todo caso una de la flora normal que por algunas circunstancias se convierte en una bacteria dañina. Cuando una bacteria produce un efecto en los seres humanos, este efecto que es nocivo debe ser revertido. Para revertirlo utilizamos sustancias, ¿sí?, que son conocidas como antibacterianos. Son compuestos que derivan de algún ser vivo, ¿no es cierto?, de algún otro microorganismo, por ejemplo un hongo, que tienen acción específica contra las bacterias y en lugares específicos de la bacteria. No todos los antibacterianos trabajan igual, ¿sí? A ver, dijimos que las capuchas y los gorritos no los usábamos en clase. Vamos a revisar también los mecanismos de acción antibacteriana, pero como no todo puede ser un paraíso ni todo puede ser bonito, estos mecanismos de acción de los antibacterianos encuentran en la bacteria, en el microorganismo, algo que impide que trabajen. Esa capacidad de una bacteria, ¿sí?, de no alterarse ante un antibacteriano se denomina resistencia bacteriana. Y vamos a ver también que existen dos tipos de resistencia bacteriana. La que es intrínseca, es natural, una bacteria naturalmente es resistente a algo, a un antibacteriano, y otras bacterias han ido evolucionando en el tiempo y han adquirido, por medio de intercambios genéticos que ustedes ya conocen, ¿sí?, mecanismos que les permiten resistir a la acción de estas sustancias. Bueno, empezamos por el principio. ¿Qué entienden ustedes por flora normal? ¿Qué entienden por flora normal? Que dentro de un determinado patrón no es extraño, es lo normal. Por ejemplo, la flora bacteriana normal nos dice que nosotros, los seres humanos, tenemos microorganismos. Nosotros vamos a referirnos en esta clase específicamente a las bacterias, pero también tenemos algunos hongos, como por ejemplo la cándida, que están normalmente en nuestro organismo. Al estar estos microorganismos, en el caso de hoy las bacterias, en nuestro organismo y ser parte de esta flora que llamamos normal, ¿nos hacen daño? No, son microorganismos que están ahí, viven ahí, sí, pero no hacen ningún daño a la persona que los porta. En cambio, las floras patógenas, ¿cierto?, la flora patógena está constituida por bacterias que vienen de fuera, en la mayoría de los casos, y nos van a producir una enfermedad. ¿Ustedes piensan que una bacteria de la flora normal se puede convertir en patógena? Sí. ¿Por qué? Cambia de lugar. Porque cambia de lugar, ¿no es cierto? Una bacteria que está normalmente en el tubo digestivo se mueve y se va, por ejemplo, al tracto urinario y va a producir un daño. Entonces, cuando hablamos nosotros de flora bacteriana normal, nos referimos a flora que está en nuestro organismo y no nos va a causar ningún daño, salvo ciertas condiciones en que cambie de sitio. Y la flora patógena está constituida por microorganismos externos que van a entrar en nuestro cuerpo, en el organismo humano, y van a producir un daño. La flora bacteriana normal no es la misma en todo el organismo, ¿sí? Por ejemplo, en la piel, que he puesto aquí la ubicación, en toda la piel tenemos nosotros algunas bacterias especiales, o bueno, específicas, digamos, especiales. El estafilococo, la cabeza, el aureus y el epidermidis. Estas bacterias viven en nuestra piel, están ahí y no nos producen daño, más bien nos sirve como un mecanismo de protección ante la aparición de otros microorganismos, y también nos sirve para metabolizar, en algunos casos, como por ejemplo la flora intestinal, nos sirve para metabolizar los componentes de los alimentos que ingerimos, ¿sí?, para destruir esos componentes y facilitar su absorción. Eso tiene que ver con la ingesta o con la adquisición del organismo de las vitaminas. Muchos alimentos se descomponen, ¿sí?, por acción de los microorganismos, liberan las vitaminas que tienen y se pueden absorber.
La flora bacteriana, así como la ven, está tranquila, está muy bien, es maravillosa y nos sirve para estas tres cosas. ¿Qué pasa si esta flora por alguna razón se altera? Si esta flora se altera, va a disminuir, por ejemplo, los microorganismos en el tubo digestivo. Imaginen a una persona que está con una infección en el tubo digestivo, tiene diarreas y empieza a tomar, ¿qué cosa? Antibacterianos. El antibacteriano, aunque en la mayoría de los casos es bastante específico, no solamente se va a llevar a esa bacteria mala que hemos ingerido y nos está dando problemas, sino también va a afectar la población bacteriana normal. Si las bacterias son muy similares, ¿no es cierto?, se van a afectar, tienen similar estructura y se van a alterar. Entonces los antibacterianos son un mecanismo que altera, ¿sí?, que altera la flora normal. Lo mismo ocurre cuando una persona se resfría en el invierno y lo que hace es tomar un antibacteriano. Saben ustedes que la mayoría de los resfríos, ¿no es cierto?, son de causa viral y no hay necesidad de tomar estas sustancias. Entonces, el uso indiscriminado de antibacterianos altera esta flora normal, altera el equilibrio que hay en el organismo y se pueden presentar otras manifestaciones. Otros dos componentes que cambian esta flora normal son el estrés, ¿sí? El estrés es una situación de inmunodeficiencia que puede alterar esta flora y también los cambios inmunitarios. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un cambio en la inmunidad, y siempre que nosotros vemos inmunidad, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Una alteración de la inmunidad. ¿Qué es lo primero que piensan? En una persona que tiene ¿qué? El virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿no es cierto? Este tipo de infecciones también alteran la flora normal y puede bajar tanto las defensas que permite que esta flora se cambie de lugar, ¿sí?, que cambie de sitio y produzca enfermedades. Recuerden ustedes que la flora normal bacteriana, cuando se queda en el lugar donde está perfecta, funciona bien y trabaja en estas tres actividades. Protege, ayuda al metabolismo y permite la absorción de vitaminas. Pero cuando la flora cambia de sitio, produce enfermedad. Un ejemplo muy claro ocurre cuando una persona está enferma en el hospital y le ponen muchas vías, ¿no es cierto? Le ponen vías endovenosas y en esas vías endovenosas, al maltratar la piel, hacen que estas bacterias, los estafilococos, ingresen a la vía sanguínea, se desplacen por todo el organismo y produzcan infecciones. ¿Sí? Eso es lo que ocurre con la flora normal. La flora bacteriana patógena proviene de dos fuentes importantes. Las que son llamadas bacterias patógenas estrictas, es decir, que siempre van a producir enfermedad. Cuando un ser humano se enfrenta a una bacteria tipo la Neisseria gonorrhoeae, que es el agente causal de la gonorrea, siempre va a tener una enfermedad, ¿no es cierto? Esas bacterias las conocemos como patógenas estrictas, pero también están las bacterias de las que hablábamos hace un momento, las que aprovechan, ¿sí?, una situación en que la inmunidad está alterada o las barreras de protección o su sitio se altera para producir enfermedad. Dentro de ellas están la Escherichia coli, que está el Staphylococcus aureus, que está en la piel, puede pasar a otros niveles, y en el tubo digestivo la estrella de estas oportunistas es la Escherichia coli. ¿Qué puede producir? El Staphylococcus aureus, si ingresa a planos más profundos, puede producir lisis de los tejidos, y la Escherichia coli, si se cambia del lugar del tubo digestivo a la vía urinaria, produce infecciones a este nivel. Nosotros decimos siempre que la flora normal actúa como oportunista si se cambia de lugar, entendiendo por un lugar estéril el lugar donde esta bacteria no actúa o no vive, ¿sí? Y también la idea del oportunismo se relaciona otra vez con un estado inmune alterado. ¿Qué otros estados de inmunidad conocen aparte de la infección con el virus de la inmunodeficiencia humana? Ayer han visto en el seminario, en algunos grupos, ¿no es cierto?, han visto que es inmunodeficiente, inmunodeprimido. ¿Qué otras situaciones se asocian a esta condición? Se refiere a anemia. ¿Quién es una persona inmunodeprimida o que tiene la inmunidad alterada?
aparte de los que tienen VIH. Las personas que tienen diabetes, ¿no es cierto? Las personas sometidas a estrés. Las gestantes también, ¿sí? Y acuérdense siempre que una situación de inmunidad natural alterada, donde el sistema inmune no trabaja todo lo bien que debería, son los que nosotros conocemos como los extremos de la vida, los niñitos y los mayores, ¿sí? Los mayores. Muy bien, eso ocurre con la flora bacteriana patógena. Estas dos floras bacterianas no actúan porque sí, es decir, no basta que una bacteria se cambie de sitio para producir enfermedad, tiene que pasar por ciertos procesos, ¿no es cierto? Y también cuenta con algunos elementos que le permiten producir un daño. Por ejemplo, si una bacteria se metaboliza y produce gas, ¿sí? Ese gas va a dañar el tejido. También algunas bacterias sintetizan toxinas, como por ejemplo la bacteria, ¿sí? El Vibrio cholerae, que es agente causal del cólera. Estas toxinas son las que alteran el trabajo normal del tubo digestivo. Algunas bacterias tienen, qué sé yo, toxinas que producen también reacciones inmunes, como por ejemplo la fiebre. Todos estos son los mecanismos de patogenia bacteriana. Y la patogenia bacteriana, en cuanto a mecanismos, abarca desde de cómo se va a desplazar una bacteria desde su punto de ingreso hasta su tejido diana o tejido blanco, es decir, el tejido donde tiene que estar para producir una enfermedad. Eso es lo que vamos a ver en patogenia bacteriana. Miren aquí. Vean. Un ser humano siempre está en contacto con una bacteria, ¿no es cierto? Cuando un ser humano entra en contacto con una bacteria, hablamos de que esta persona se ha expuesto a una bacteria. En general, a un microorganismo, a un virus también, está expuesto. Cuando un ser humano entra en contacto con una bacteria, en este caso, puede pasar varias cosas. Puede producir que la bacteria colonice a esta persona, ¿no es cierto? La va a colonizar de dos maneras. Puede estar solamente por un tiempo, y hablamos de una colonización transitoria, ¿sí? Es decir, la bacteria entra al organismo, pero se queda un tiempo ahí. Las defensas de la persona, ¿no es cierto?, son lo suficientemente buenas como para eliminarla, entonces la colonización no dura mucho tiempo y es transitoria. La bacteria también puede llegar y quedarse, pues, le gusta el sitio, entra en cantidad suficiente también, y sus factores de virulencia le ayudan a ubicarse en esa zona. Entonces, la colonización se vuelve permanente. Las bacterias también pueden producir una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, algunas productoras de toxina producen una enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre los estados de colonización, ya sea transitoria o permanente, y la enfermedad? Que en el estado de colonización nosotros no vemos ninguna alteración de la función orgánica. Entiendan que, por ejemplo, esto puede ser una bacteria que está metida ahí, pues y no hace nada, está ahí, pero no nos hace nada, no altera nada la función, ya sea porque se adapta, porque nosotros la detenemos, sí, o porque sus factores de virulencia no lo son tanto, o porque ha perdido su virulencia. En cambio, cuando una persona se enferma, ¿sí?, se produce un daño que es orgánico. Ya hay un daño en el sitio donde la bacteria ha llegado. Por ejemplo, si esta bacteria es un Helicobacter pylori y llega al estómago, comienzan a funcionar sus factores de virulencia, entra en cantidad suficiente y se produce una gastritis, por ejemplo. Ahora, ese daño orgánico es una manifestación de la interacción de lo que la bacteria trae. ¿Qué trae la bacteria? Factores de virulencia, ¿sí?, cantidad suficiente. Uno de los elementos que determina la aparición o que condiciona la aparición de una enfermedad es el tamaño del inóculo. ¿Qué es el inóculo? La cantidad de bacterias que se introducen, ¿no es cierto?, en una inoculación. Es lo que vimos ayer. O sea, es igual entiendan eso como la cantidad de bacterias que entra en el organismo, ¿sí? Algunas bacterias pueden producir enfermedad si entran en gran cantidad. ¿Por qué? Porque sobrepasan las defensas del organismo. Y también la respuesta del huésped. No es lo mismo una enfermedad como, por ejemplo, una diarrea por vibrio cólera en un joven de la edad de ustedes, en una joven de la edad de ustedes, que una diarrea por vibrio cólera en un anciano, ¿sí? ¿Cómo responde el organismo del huésped a la presencia de la bacteria?
Todo eso tiene que ver con cómo trabaja una bacteria. Así se interactúa y estos son los resultados que puede tener cuando un humano se expone a un microorganismo bacteriano. Las bacterias provienen de dos fuentes, ¿no es cierto? Acabamos de ver nosotros que una bacteria puede provenir de nosotros mismos, ¿no es cierto? Cuando se altera su hábitat normal, pero también puede venir de fuera. Cuando la fuente es externa, se dice que es una enfermedad exógena, y cuando es una bacteria de la flora normal, es una enfermedad endógena, que proviene de dentro. Muy bien, ¿qué va a ocurrir aquí? Un microorganismo necesita de sus factores de virulencia. Nosotros vemos a esos factores como factores de virulencia, pero para la bacteria son mecanismos de supervivencia, ¿cierto? Ella, por ejemplo, qué sé yo, el Helicobacter pylori tiene la capacidad de cambiar el pH del entorno para poder quedarse a vivir en el estómago, por ejemplo. Para la bacteria eso es una forma de sobrevivir, pero para nosotros es un factor de virulencia. La bacteria también tiene que saber cómo entrar, cómo entra al ser humano, y eso nosotros lo estudiamos en los medios de transmisión, ¿cierto? Cómo se transmite una enfermedad, cómo va y viene una bacteria. Y la capacidad de la bacteria para vivir en el nuevo entorno. El hospedero no es un ser no es un elemento inerte, también colabora, ¿sí? en la aparición de una enfermedad. ¿Cómo colabora? Si su inmunidad está alterada, ¿no es cierto? Es más fácil que se enferme, y también porque una persona es más susceptible a enfermarse, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué personas serían las más susceptibles a contraer una infección por tuberculosis, por Mycobacterium tuberculosis? ¿Perdón? Los inmunodeprimidos, ya. Pero digamos en una situación normal. Puede ser las personas que tienen mala higiene también, ¿no es cierto? Las personas que están en un ambiente cerrado. Las personas que trabajan con pacientes que están enfermos de tuberculosis. Son personas susceptibles a contraer la enfermedad, pero su inmunidad está bien, pero son susceptibles porque están en contacto, ¿sí? con estas personas. Esto influye dentro del hospedero. Y también influye el medio ambiente. El ambiente alrededor de donde está el ser humano es un factor importantísimo. Por ejemplo, si una persona se va qué sé yo, a la selva, ¿sí? Tiene riesgo de contraer ¿qué? Fiebre amarilla, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estás? En el lugar que estás, influye, ¿sí? Influye el clima, por supuesto. ¿Cuándo aparecen con mayor frecuencia las enfermedades, los resfríos? En invierno. No es que en verano no aparezcan, ¿no es cierto? Las personas también nos resfriamos en verano, pero aparecen con más frecuencia en el invierno. Baja los pies. La alimentación. Si una persona tiene la costumbre de comer en lugares no muy recomendables, no es una situación que lo expone a adquirir a una bacteria entérica que le va a producir diarrea, ¿no es cierto? Todo el medio que rodea a una persona influye también en la enfermedad, en la aparición de una enfermedad. Así que no son solo las pobres bacterias solas las que producen el daño, sino que nosotros muchas veces también estamos expuestos por diferentes factores a contraer un microorganismo. Salud. Un factor de virulencia es un mecanismo de supervivencia de la bacteria o es algo que la bacteria produce en el proceso de nutrirse o de crecer, en su metabolismo bacteriano, ¿sí? Este factor de virulencia aumenta, ¿sí?, el que la bacteria tenga la capacidad de producir un daño. Por eso se llama factor de virulencia. Los factores de virulencia más conocidos o con los que vamos a trabajar nosotros es la capacidad de la bacteria de destruir tejidos, de producir toxinas y de crear condiciones especiales. Por ejemplo, algunas bacterias como el estafilococo, que van a ver en la próxima clase, tiene todos estos factores de virulencia. Destruye tejidos, produce toxinas y da condiciones especiales. Es una bacteria que tiene múltiples factores. Algunos microorganismos producen sustancias que dañan los tejidos específicamente. Algunas
destruyen solamente el tejido graso porque la bacteria produce lipasas, ¿sí? O hialuronidasas que rompen los enlaces en la piel en algunas ocasiones. La producción de toxinas es de lejos un factor de virulencia bastante severo. La producción de toxinas puede llevar incluso a la muerte, ¿sí? Porque estas toxinas pueden migrar desde la zona donde la bacteria ha entrado hasta sitios más lejanos. Por ejemplo, en el caso del Clostridium tetani, puede migrar desde un punto de ingreso en la piel hasta el sistema nervioso central y producir la muerte. La creación de condiciones especiales se relaciona con lo que les comentaba hace un momento. El Helicobacter pylori altera el pH del estómago, ¿sí? Para que le sea favorable y puede vivir ahí y desarrollarse. La flora normal, les decía hace un rato, sirve para todo esto. Es benéfica porque nos permite la digestión de algunos alimentos o micronutrientes y la protección. La flora normal se encuentra en todos estos lugares y ocurre una enfermedad cuando pasa, ¿no es cierto?, a un lugar raro o diferente. Lo mismo aquí, las bacterias virulentas tienen un mecanismo especial que les permite crecer en otros sitios, en otros órganos, o las bacterias también aprovechan el estado de vulnerabilidad. En la flora normal, la patogenia bacteriana está siempre orientada a que esta bacteria se vuelve virulenta, por alguna razón, porque puede cambiar de sitio, ¿sí? O de repente sufrir un cambio genético. ¿Se acuerdan de los cambios genéticos que vimos en la clase pasada? Puede mutar, puede adquirir un plásmido, ¿sí? Y eso le permite tener mecanismos para crecer en otro órgano que no es el habitual, se va a otro lado. Y también estas bacterias de la flora normal son oportunistas por excelencia, porque aprovechan que las defensas bajan, ¿sí? Y producen enfermedad, de repente en el mismo lugar en donde usualmente están. Sabemos que la enfermedad, ¿no es cierto?, la definición de enfermedad es que hay un daño en un órgano o en un sistema, producido por alguno de los mecanismos de virulencia de una bacteria. Pero para producir una enfermedad, la bacteria no solamente tiene que estar, no solamente llega y se queda a vivir ahí, tiene que pasar por todos esos procesos, tiene que tener algún factor que le permita ingresar, y generalmente esto es las gotitas de fluye para las enfermedades respiratorias, ¿no es cierto? Han visto ayer que la transmisión más frecuente, ¿cuál es? La vía aérea, en las gotitas, ¿no es cierto? En las gotitas que provienen de las secreciones de una persona enferma que contienen estas pequeñas gotas a la bacteria o en unos casos al virus. Entonces la bacteria tiene un mecanismo para entrar, ingresa. Después, la bacteria tiene que buscar una manera de quedarse. ¿Qué creen ustedes que ayuda a una bacteria a quedarse en un tejido? ¿Qué? ¿Perdón? El entorno puede ser. ¿Qué estructura bacteriana le permite quedarse? ¿Se acuerdan? ¿Qué estructura de fuera de la bacteria le permite pegarse a algo? Las adhesinas, las fimbrias, el pili, ¿se acuerdan? Los pili, ¿se acuerdan? Que sirven para pegarse. Y después, también para quedarse, ¿qué otro mecanismo utilizan las bacterias en grupo? ¿Se acuerdan? La producción de un biofilm o de una biopelícula, ¿no es cierto? Las bacterias se agrupan ahí y se fijan a un lugar. Después, las bacterias, cuando ya ingresaron y ya se quedaron, empiezan a trabajar. Ya se quedaron, están en un sitio que les cae bien, les acomoda, y comienzan a producir sus factores de virulencia. Ellas no los producen porque son malas, los producen porque eso es parte de su naturaleza, ¿sí? Producen sustancias del metabolismo para sobrevivir. Un cuarto elemento que tienen estas bacterias, ¿sí?, es que saben cómo evadir la defensa del huésped. En una situación natural, si algo que no corresponde, imagínense que todo el salón es el organismo, ¿sí? Entra algo que no debería estar aquí. Hay un grupo de células, ¿no es cierto?, que se va a poner en la puerta y va a botar a ese microorganismo o esta cosa rara, diferente que está entrando, ¿no es cierto? Las bacterias tienen algunos mecanismos que les permiten evadir las defensas, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, en el caso de algunos cocos gram positivos, es que producen una cápsula polisacárida, y esta cápsula polisacárida les permite enmascararse
Y aparte de enmascararse, si alguna célula del mecanismo de defensa la quiere atrapar, la bacteria se escapa, ¿sí? Otro mecanismo de defensa de las bacterias, o mejor dicho, que le permite evadir la defensa, es lo que me mencionaron hace un rato. Las bacterias agrupadas, ¿sí?, forman una biopelícula. Y esta biopelícula es una especie de muralla que no permite que las células de defensa las destruyan. Otro mecanismo consiste en que las bacterias no solamente van a producir una sustancia entre ellas mismas, producen algún cambio en la estructura del órgano y este órgano que detecta este daño hace que migren células alrededor de este grupo bacteriano y se forma un granuloma que actúa también como una barrera de defensa del sistema inmune. Bueno, eso lo vamos a ver en un momento. La enfermedad, les decía yo, es la pérdida o daño de una función. Algo ya no funciona como debería ser o de hecho ya no funciona. Las manifestaciones, que nosotros llamamos así, pero cuando pasan en clínica las van a llamar signos y síntomas, nosotros hasta ahora las llamamos manifestaciones, son el resultado de la respuesta del cuerpo, del organismo, a la presencia de algún factor de virulencia, como por ejemplo la toxina. ¿Qué tan grave es una enfermedad infecciosa? Depende. ¿De qué depende? Del lugar donde va el órgano afectado y qué tanto espacio de este órgano esté afectado, ¿sí? No es lo mismo una pequeña celulitis a nivel del, qué sé yo, aquí en la muñeca, que una celulitis generalizada en todo el miembro superior. ¿Sí? El tamaño del área. La bacteria también influye en la gravedad de la enfermedad, ¿sí? ¿Cómo influye? Dependiendo de la cepa bacteriana. ¿Qué es una cepa? Es una pequeña, ¿no es cierto?, porción de microorganismos que ustedes lo obtienen, o hemos visto que lo pueden obtener a partir de un cultivo, ¿no es cierto? Es una cepa. Vamos a hablar nosotros en el transcurso de la enfermedad de cepas de algunas bacterias. Por ejemplo, la Escherichia coli tiene varias cepas. Una de ellas se caracteriza porque tiene la capacidad de producir fimbrias, ¿sí? Y estas fimbrias le permiten desplazarse del tubo digestivo a la vía urinaria y una vez que llegan ahí quedarse prendidas del tejido urinario y producir infección. No todas las cepas de Escherichia coli hacen eso, solamente algunas. Muy bien. Les decía yo que la cantidad de bacterias, el tamaño del inóculo también influye. ¿Por qué? Tenemos algunas bacterias que son muy sensibles, por ejemplo, al ácido gástrico. Entonces, se mueren cuando entran en contacto con esta sustancia secretada en el estómago. Pero el ácido gástrico puede ser rebasado por la cantidad de bacterias. Es decir, si la producción gástrica puede, matar a 1000 bacterias, por ejemplo, digamos que en el inóculo no entran 1000 bacterias, sino entran 20.000. Entonces, hay un grupo de bacterias que sobrepasa la defensa y produce enfermedad. También influye, por supuesto, el hospedero, ¿no es cierto?, la situación en que está la persona que va a sufrir la enfermedad. Y eso tiene que ver con el estado inmune muchas veces. ¿Está todo claro hasta aquí? ¿Muy difícil la patogenia bacteriana? No es difícil. ¿Por dónde entran las bacterias? Por todos los lugares donde encuentren un sitio. Donde les dan una oportunidad, entran. Entran por la boca, la nariz, todas las vías respiratorias, el área urogenital y también la región anal. Todas son vías de ingreso. La bacteria debe tener condiciones que le permitan saltarse estas defensas naturales. La piel de por sí, ¿no es cierto?, es la primera barrera de defensa. Los mismos microorganismos que viven ahí sirven para eso. Después, las que entran por la vía respiratoria tienen que liberarse de las mucosas y de la secreción de moco de este tejido que ustedes conocen bien, que sirve para barrer, ¿sí?, los componentes raros. El tubo digestivo se defiende con la secreción ácida, la secreción biliar y también la secreción de mucosidad. Todo eso es una barrera de defensa. Algunas secreciones del organismo, como por ejemplo las lisosimas, van a destruir a las bacterias, ¿sí? Y algunas de ellas tienen protección especial contra este componente. Las bacterias
pueden evadir estas defensas por dos mecanismos. Por ejemplo, pueden tener sus propios recursos. Las bacterias gram negativas, ¿cierto?, tienen este componente, la membrana externa, que también tienen las gram positivas, ¿no? No, las gram positivas no tienen membrana externa. Esta es una característica propia de las gram negativas que les permite resistir la acción de estos componentes, la lisozima y la bilis. Y la bacteria, como propio recurso también, ingresa a otro sistema. Digamos que por un tatuaje también, una bacteria puede pasar de un lugar a otro. Otro mecanismo por el que se evaden las defensas naturales, las defensas naturales, es el hecho de que tiene una nueva entrada. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus ingresa al organismo cuando su barrera de defensa natural se daña. Pues cuando la piel se corta, esta bacteria puede ingresar a la sangre. Aquí está. Sabemos que la bacteria va a ingresar al organismo y lo que va a hacer es colonizar. Y va a formar colonias bacterianas, o sea, pequeños grupos de bacterias que van a desarrollarse. Esta colonización tiene varias características, en todo caso dos muy importantes. Puede ocurrir cerca del lugar de ingreso, ¿sí?, y se queda ahí, pero también se puede ir lejos, dependiendo de las características de la bacteria, ¿sí?, si se desplaza por la sangre, por ejemplo. Si la bacteria tiene condiciones adecuadas, ocurre la colonización, y también si pasa a un lugar entendiendo como estéril la que no es el sitio habitual del microorganismo. Estos lugares estériles, ¿no es cierto?, aparecen o se puede llegar a ellos cuando se altera una defensa natural o se encuentra una nueva vía de ingreso. En esto tenemos que ver que, por ejemplo, aquí sería un corte en la piel, en una cirugía, por ejemplo, y aquí se utilizaría un catéter, una vía endovenosa para ingresar. Primer mecanismo de patogenia bacteriana. La bacteria se tiene que pegar, se tiene que adherir, ¿cierto? ¿Qué le sirve o qué hace la bacteria que pueda adherirse? Lo que ustedes me habían dicho, las fimbrias. Algunos tipos de Escherichia coli, algunas cepas de las que les comenté hace un rato, sintetizan fimbrias especiales y le permiten irse al tracto urinario. Lo mismo ocurre con una bacteria conocida como Neisseria gonorrhoeae, cuya enfermedad es la gonorrea, que le permite adherirse. ¿Se acuerdan de la estructura del ácido lipoteicoico? ¿Se acuerdan? ¿En qué bacteria? En las gram positivas. Funciona en algunos casos, como en la patogenia del Streptococcus pyogenes, como un mecanismo de adherencia para pegarse a la célula. Un mecanismo de adherencia también que puede estar relacionado a la existencia de algún componente raro, por ejemplo una válvula o un catéter, es también un mecanismo que va a permitirle a la bacteria pegarse a esta estructura rara, ¿sí?, y poder colonizar otros tejidos. La bacteria que hace esto, que permite esta formación de película, es la Pseudomonas aeruginosa. ¿Cómo causan daño las bacterias? Habíamos hablado que una bacteria, después de adherirse y de instalarse, tiene que necesariamente producir algún factor de virulencia. Un ejemplo es el uso de toxinas. Por ejemplo, nosotros hablamos primero de que una bacteria tiene la capacidad de destruir tejidos. Esto no se ve muy bien y no está muy claro, pero es una piel de un recién nacido que está descamada. ¿Quién va a producir esta descamación? Algún componente de ahí, alguna enzima degradativa. Una bacteria puede producir daño porque va a destruir el tejido. ¿Se acuerdan? Es uno de los primeros mecanismos. La producción de estos elementos tóxicos, no necesariamente toxinas, ¿sí?, va a alterar la composición habitual del tejido y lo va a destruir. Esta es una piel escaldada estafilocócica, producida por enzimas degradativas que también se conocen, en el caso de esta bacteria se llaman toxinas, que producen esta descamación. ¿Qué bacterias producen esto? El Clostridium perfringens, el estafilococo y el streptococo. ¿Qué más hace una bacteria para causar daño? Una bacteria puede producir toxinas.
Las toxinas son componentes muy importantes y también muy temidos. Una bacteria que produce una toxina puede llevar a un paciente hasta la muerte. Miren qué ocurre aquí. Algunas bacterias del género Clostridium, por ejemplo el botulinum, agente causante del botulismo, sí va a producir una toxina. Algunas formas de botulismo, como por ejemplo el alimentario, ingresan por la vía digestiva. Otras tienen la capacidad de migrar desde el punto de ingreso hasta el sistema nervioso central y producir una parálisis, ¿sí? Las toxinas son elementos muy importantes en cuanto a la patogenia. Tienen la capacidad de actuar en varios niveles. Pueden lisar directamente el tejido o también pueden alterar el funcionamiento normal de algún mecanismo, como por ejemplo el intercambio de electrolitos y de iones y de agua en el tubo digestivo. Los que producen una mayor respuesta, una respuesta aumentada, son las llamadas endotoxinas, ¿no es cierto?, que ustedes ya han visto, que son producidas por ¿qué bacterias? ¿Qué bacterias producen endotoxinas? Las negativas. Y también algunas bacterias, algunos componentes especiales conocidos como superantígenos, ¿sí?, que desde el mismo nombre ustedes ya más o menos pueden entender la reacción que producen, una reacción inmunitaria superior a las demás. Si normalmente una respuesta inmunitaria actúa como 10, con acción del superantígeno actúan como 1000, ¿sí?, una respuesta muy aumentada. Y en algunos casos, como por ejemplo en el cólera, la toxina es el único factor patógeno, no hay otro más. Existen otros componentes que se llaman exotoxinas. Estas exotoxinas son producidas, ¿se acuerdan ustedes?, por ambos tipos de bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. ¿Qué hacen las exotoxinas? Estas exotoxinas también pueden funcionar de manera tóxica, ¿no es cierto?, y van a destruir, y se van a unir siempre a receptores. Un componente, unas bacterias que se caracterizan por esto son el Vibrio cholerae y otra vez el Corynebacterium. Las exotoxinas también pueden ser enzimas citolíticas que van a romper los tejidos, ¿cierto? Algunas van a destruir los componentes hemáticos, ¿sí? ¿Cuántos tipos de hemólisis hay? ¿Cuántos hay? Dos. ¿Cuáles son? Es destrucción parcial y se ve de color verdoso. Y en cambio el beta es destrucción total. ¿Y se ve de color? Bajen los pies del asiento de adelante, por favor. Otras bacterias tienen la capacidad de alterar la estructura celular, la pared de la célula en la que están infectando, y producen la formación de poros. Producen poros que alteran esta estructura. Los que hacen esto son los estreptococos. Cada una de estas bacterias o de estos factores de virulencia los vamos a ver en detalle cuando estudiemos a todas estas bacterias, porque a todas estas las vamos a estudiar. Algunas bacterias utilizan sus componentes de pared bacteriana, como por ejemplo la endotoxina, ¿no es cierto?, de las gram negativas, y también un componente de una estructura también característica de estas bacterias, que es el lipopolisacárido. El componente A es el que actúa como endotoxina, salud, ¿sí? Tiene un receptor específico y desencadena una liberación de citocinas. Un mecanismo del cuerpo humano frente a la acción de este componente es el aumento de la temperatura. Es un mecanismo de protección del organismo. Otro componente importante que está en las gram positivas son los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Se diferencian solamente en la intensidad de la respuesta, ¿sí? Es una respuesta muy parecida, pero más débil, más suave. Aquí está lo que les decía hace un rato. Los superantígenos que actúan como toxinas, ¿cierto?, activan a los linfocitos y desencadenan la liberación de interleucinas. Y lo que hacen es provocar una hiperrespuesta, una respuesta de defensa aumentadísima. Las toxinas bacterianas generalmente tienen esta estructura. Se les dice dímeros, pero en algunos casos pueden tener más de una subunidad. Generalmente están compuestos de dos subunidades, una A y una B. La subunidad B es la que sirve de unión,
¿sí? Se va a unir a un receptor específico y por invaginación o por cambio de lugar, las unidades A ingresan a la célula y se van a desplazar a lugares específicos. No todas las toxinas actúan en el mismo lugar, algunas se van a trabajar a nivel de los ribosomas y otras solamente van a alterar los mecanismos de transporte, como ocurre en las que producen diarrea. Estas toxinas pueden producir diversos efectos, como por ejemplo la diarrea, un daño a nivel de las neuronas, ¿cierto? Como el caso de la toxina botulínica que vimos hace un momento, que actúa en la sinapsis, y finalmente muerte. Estos son los dos mecanismos, ¿sí?, por los que la toxina puede ingresar. En el primer lado, aquí tenemos a la toxina diftérica, del Corynebacterium diphtheriae, que tiene esa forma, A y B. Se une a un receptor específico y la sola unión produce una invaginación de la membrana celular. Toda la toxina es absorbida y dentro del endosoma, cuando ya está aquí, la subunidad A se libera. ¿Y a dónde se va? Al ribosoma. ¿Qué hace ahí? Anula la síntesis proteica y produce la lisis celular. En cambio, esta toxina del cólera actúa de manera diferente. No hay invaginación, solamente unión de la subunidad beta y liberación, porque cambia de lugar, de las demás subunidades, de las A. Se les conoce como A1 o A2, pero nosotros para fines didácticos vamos a llamarla solamente subunidad A, ¿sí? Esta subunidad A, una parte de ella, se une al componente de la adenilato ciclasa, a la formación de esa estructura, y va a hacer que la producción de AMP cíclico aumente. ¿Qué pasa con el AMP cíclico? Es un regulador, ¿no es cierto?, del intercambio de agua y iones. En condiciones normales hay una cantidad prudente de agua que se elimina, pero si este AMP cíclico está aumentado, va a salir más agua y se produce el efecto de esta toxina del cólera, que es una diarrea abundante, ¿sí? La acción de esta toxina del cólera es tan intensa que una persona puede perder hasta 1 litro por hora de líquidos en una diarrea producida por el Vibrio cholerae. La bacteria, también les decía yo, que puede evadir la respuesta inmune. Y hablábamos de una cápsula polisacárida. ¿Se acuerdan que les conté? Hay una cápsula polisacárida que rodea a la bacteria y está compuesta comúnmente de polisacáridos. Aquí está. Los demás componentes de la pared celular, de las estructuras internas, los pili, y una cápsula, aquí en verde. Esta cápsula se parece mucho a las células del organismo y por eso es que no es reconocida como un cuerpo extraño. Además también, como les comentaba, no deja que las células de defensa las atrapen. Otro mecanismo de evasión de la respuesta inmune es la formación de esta estructura, una biopelícula, ¿sí? ¿Ven esta especie de red o de malla que se forma entre las células? Esta capa que parece un moho que está tapando a las bacterias es la biopelícula que forma Staphylococcus aureus en algunas infecciones, ¿sí? Estos mecanismos sirven como barrera y no despiertan el mecanismo de defensa o lo pueden evadir. El siguiente mecanismo es la formación de un granuloma. Con detalle lo vamos a estudiar en el caso del Mycobacterium tuberculosis, pero esta es la idea general. Todas las bacterias están aquí. Estas bacterias han dañado el tejido y han producido necrosis tisular. Esta necrosis adopta el aspecto de un queso, ¿sí? Por eso se llama gaseoso. Hay una necrosis, se produce una reacción inflamatoria en el organismo que llama a todas las células proinflamatorias para que rodeen estas bacterias, o esta necrosis, entre comillas. Lo que ocurre es que el mismo organismo, ¿sí?, por efecto de la bacteria, efecto casi indirecto, está dándole una protección a este conjunto bacteriano que ya necrosó este tejido. Este mecanismo es la formación de un granuloma y la bacteria que lo hace siempre es el Mycobacterium tuberculosis. Este granuloma puede proteger a la bacteria de por vida, ¿sí?, o en algún momento podría romperse si hay algún defecto en la inmunidad.
La variación antigénica es otro mecanismo importante de defensa y tiene que ver con la capacidad de una bacteria de regular genéticamente qué cosa va a exponer. Miren ustedes, imaginen que esta Neisseria gonorrhoeae tiene ciertas estructuras externas, como por ejemplo un pili, en fin, por afuera. Tiene 3 partes. Casi siempre esta zona de adhesión está hacia la parte externa y la forma de respuesta inmunitaria, la que desencadena la respuesta, es la zona carboxiterminal, que es muy variable. ¿Qué hace la bacteria? La bacteria tiene la capacidad de alterar esta formación, esta estructura que es altamente variable. Por ejemplo, imaginen ustedes, porque no es así, pero imaginen que la bacteria tiene esta estructura de color azul. Pero ya el organismo reconoce este color azul. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Controla los genes para que ya no sea azul, sino para que sea amarilla y el organismo no la pueda detectar. Este mecanismo de variación antigénica también le sirve para evitar la respuesta inmune. Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con patogenia bacteriana. ¿Preguntas? ¿Están cansados? ¿Sí? No. ¿Aburridos? Chicos, contesten, digan algo. Despiértense un ratito, yo sé que está fastidioso, pero en fin, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué antibacterianos conocen? ¿Qué antibacterianos conocen? ¿No conocen ningún antibacteriano? ¿Perdón? La levofloxacina, ¿cierto? Es una ciprofloxacina. ¿Ya? ¿Perdón? Ya, un jabón antibacteriano. En realidad se les llama antibacterianos porque arrasan con la flora antibacteriana, con la flora bacteriana normal. A veces, ¿sí? No solamente con la patógena. Bajen los pies de la silla de adelante. Una más y salen con todo y la silla. Bueno, miren, los mecanismos de acción de los antibacterianos trabajan o tienen que ver con las estructuras más importantes de una bacteria. ¿Cuál es la estructura más importante de una bacteria gram positiva? El peptidoglucano, que está en la pared celular. Entonces, los antibacterianos que tienen efectos sobre estas bacterias van directamente, en la mayoría de los casos, a destruir esta pared celular. A ver, vamos a ver. No se recuesten que se duermen. Los antibacterianos y las bacterias pueden reaccionar de varias maneras. Puede haber una bacteria que se encuentra con un antibacteriano, ¿sí? Ingresa la bacteria y van a producirse 2 efectos importantes. Que la bacteria se muera, ¿sí? Y en ese caso hablamos de un bactericida, o que la bacteria sencillamente detenga su crecimiento. Y hablamos ahí de una acción bacteriostática. No todos los antibacterianos matan y no todos los antibacterianos van a detener. También puede ocurrir que no pase nada. ¿Por qué? Porque la bacteria sea resistente. Generalmente todos estos antibacterianos se encuentran con un receptor. Este receptor puede estar en cualquier sitio de la bacteria, en la pared generalmente y en los ribosomas, ¿sí? La mayoría de los antibacterianos son los que se dedican o los que hacen una destrucción de la pared celular. Y destruyen la pared celular porque inhiben su síntesis. Y esa inhibición de síntesis es el mecanismo de todo antibacteriano. ¿Qué síntesis se van a inhibir? Pueden inhibir la síntesis de la pared celular, la síntesis de las proteínas, y si les dicen proteínas ya saben más o menos dónde va a actuar. ¿Dónde actuaría? Estos de acá. En los ribosomas, en cualquiera de las subunidades. Y finalmente van a dañar al ácido nucleico, inhiben la formación del ácido nucleico del genoma de la bacteria, entonces también van a detener el crecimiento. A veces solamente son bacteriostáticos. El mecanismo de acción más frecuente es el primero, la inhibición de la síntesis de pared celular. Miren, esto es un resumen, un resumen bastante resumido en realidad, de cómo se forma una pared celular. La pared celular tiene como componente final al peptidoglicano, ¿no es cierto?
Este peptidoglicano se forma por la unión de una cadena de un ácido que se llama N-acetilglutámico y de un componente que se llama N-acetilglucosamida. No es necesario que se aprendan los nombres, solamente que sepan que hay dos componentes. Estos dos componentes se van a unir, se ponen frente a frente y se comienzan a enlazar. Este enlace, esta unión, este enrollamiento se da gracias a la acción de un grupo de proteínas que se llaman serina proteasas. ¿Sí? Este es, a grosso modo, lo que ocurre para la formación de la pared celular, que es bastante gruesa en las gram positivas y bastante delgada en las demás, en las gram negativas. Muy bien, los inhibidores de la pared celular son un grupo bastante grande. Los más conocidos son estos de aquí, los número 1, los beta-lactámicos. A este grupo pertenece la famosa penicilina, que en su tiempo fue considerada como un milagro de la medicina. ¿Por qué? Porque curaba teóricamente cualquier infección, teóricamente. Bueno, miren acá. Los beta-lactámicos, vamos a empezar desde esto, ¿qué hacen? Actúan en una proteína específica que está ahí que les sirve de unión. Esta proteína, que se llama proteína de unión a la penicilina, la PBP, es también un miembro de esta familia, de serina proteasas. Entonces, el beta-lactámico se une a esta proteína e impide el enrollamiento final, o la formación final de la malla de peptidoglucano. No se produce. Vamos con el número 2. El N-acetilglutámico y la N-acetilglucosamida tienen que unirse entre ellos dos por un pequeño enlace, ¿sí? Este enlace, o la formación de este enlace, es anulada por la acción de los glucopéptidos. Entonces, tampoco se produce este enlace, menos se va a producir de esta fusión, tampoco hay pared celular. El N-acetilglutámico y la N-acetilglucosamida son los precursores de esta pared celular. Están por ahí y son precursores de esta estructura. Los polipéptidos anulan el transporte de estos dos precursores. Entonces tampoco ocurre esto. Y finalmente los lipopéptidos, otros antibacterianos, se unen a la membrana citoplasmática, ¿sí? Y no permiten la formación de la pared. Cualquiera que sea el mecanismo de acción y el lugar donde trabajen estos antibacterianos, el resultado es el mismo. No se forma el péptidoglucano y no se puede formar la pared celular. El sitio de acción es diferente, la serina proteasa, el precursor, el enlace entre los precursores, la unión a la membrana citoplasmática, pero el resultado siempre es el mismo, no hay formación del peptidoglicano. Cuando no hay una formación del peptidoglicano, y aquí está graficado lo que ocurre con los beta-lactámicos, esta pared celular se va a destruir. Esta destrucción, ¿sí?, va a activar paradójicamente unas endolicinas. Entonces, aparte de que no se forma pared, se activan sustancias que van a destruir la poca estructura que ya se formó. Y el resultado final es que la bacteria se destruye, hay una lisis celular, una destrucción de la pared y una muerte bacteriana. Lo que lleva a la conclusión, chicos, de que todos los inhibidores de la pared celular, todos los inhibidores de la síntesis de pared celular para estos casos son bactericidas, matan a la bacteria, ¿sí?, destruyen a la bacteria. Estos inhibidores de pared celular, los beta-lactámicos y de los que hemos mencionado, trabajan en las paredes celulares que tienen peptidoglucano. ¿Qué ocurre con las que no lo tienen o tienen muy poquito? Como por ejemplo los micobacterios. ¿Se acuerdan de los micobacterios? Vimos la clase pasada que tienen una estructura de pared muy distinta, ¿cierto?, con gran cantidad de ácidos glicólicos. Para la destrucción o para el tratamiento o para la detención del trabajo de estas bacterias se han sintetizado inhibidores de pared, ¿sí? Estos inhibidores de pared también trabajan en las estructuras, ¿sí?, como por ejemplo el ácido micólico, donde trabaja el antibacteriano más conocido de los antituberculosos, que es la isoniazida. Destruye el ácido micólico, principal componente de esta pared. Después actúan la cicloserina,
¿Dónde? En dos enzimas, en la sintetasa y la alanino-racemasa, que ayudan a la formación de estos componentes. Y finalmente, el etambutol destruye la síntesis de arabinogalactano. Acuérdense siempre, la pared celular de los Mycobacterium también es tratada con antibacterianos inhibidores de la síntesis de pared, más específicos porque aquí hay estructuras diferentes. Los inhibidores de la síntesis de pared celular están resumidos en este cuadro y tienen aquí a los más característicos. Dentro de las penicilinas hay penicilinas inhibidoras de la beta-lactamasa. Esta beta-lactamasa, han leído ustedes para su seminario, es una enzima que forma la bacteria, ¿sí?, como resistencia a los beta-lactámicos. El principal componente de estos antibacterianos es el anillo beta-lactámico. Es el componente más importante y frente a esa estructura la bacteria puede sintetizar una enzima que es la beta-lactamasa. Aquí está lo que les comentaba hace un rato, los glucopéptidos alteran los puentes de unión de la pared celular, ¿sí? Los polipéptidos no permiten que los precursores lleguen hacia la formación de la pared. Estos nombres de aquí no es necesario que los aprendan, ¿sí? Son los fármacos o los antibacterianos más representativos. No estamos en farmacología todavía, pero para que los vayan conociendo, ¿sí? Y aquí están los que alteran la síntesis de ácido micólico, que son estos cuatro, en diferentes estructuras o diferentes partes de la pared de las micobacterias. Los que inhiben la síntesis de proteínas son en su mayoría bacteriostáticos, es decir, detienen el crecimiento, y lo detienen por tiempo suficiente para que al final desaparezca la bacteria. Solamente uno de ellos, el aminoglucósido, es bactericida. ¿Por qué se caracterizan estos antibacterianos? Porque van a actuar a nivel de los ribosomas, pero en diferentes subunidades, ¿sí? Las tetraciclinas y el cloranfenicol y los macrólidos a nivel de la subunidad 50S, y el único que es bactericida, que es el aminoglucósido, en la subunidad más pequeña, ¿sí?, en la 30S. ¿Qué van a hacer ahí? Miren, aquí está más claro. Estos antibacterianos tienen receptores específicos en estas subunidades ribosomales y van a alterar la formación de la proteína al final de todo. Los aminoglucósidos van a hacer que se libere un ARN que no funciona, un ARN mensajero que se libera antes de tiempo y que por lo tanto no funciona como debería. Al final se inhibe la síntesis de proteínas y la bacteria se muere. La tetraciclina bloquea la unión del ARN de transferencia, ¿se acuerdan?, que vimos en la clase pasada, con la subunidad 30S. El cloranfenicol altera la elongación, ¿se acuerdan?, el alargamiento de la cadena de aminoácidos para sintetizar la proteína. Ese es el blanco del cloranfenicol. Y finalmente los macrólidos actúan en el mismo lugar, ¿sí?, tanto los dos en la elongación. Es importante que recuerden la acción general, ¿sí?, pero no el detalle, no que es la elongación. Solamente sepan quién inhibe las proteínas y por qué. ¿Son todos bacteriostáticos o son todos bactericidas? La síntesis de ácidos nucleicos es un proceso importante para la formación de los datos genéticos de una bacteria. Acuérdense que es el principal componente que tienen y lo que les va a permitir la supervivencia, ¿no es cierto? El ADN les permite la síntesis de proteínas, la secreción de factores de virulencia y el metabolismo, la regulación de su metabolismo. Estos cuatro grupos eliminan o anulan la síntesis de ácidos nucleicos. Por ejemplo, las quinolonas, ustedes se acuerdan de biología, actúan a nivel de las girasas o de las topoisomerasas, que son las proteínas que ayudan a sellar, a flexionar y a sellar el enrollamiento final de la cadena de ADN. Si esto se malogra, pues no hay bacteria. La rifampicina actúa también en la síntesis de ARN porque se une a la polimerasa de ARN y bloquea la formación de este componente de ARN mensajero durante la traducción. El metronidazol actúa de manera diferente. No hace nada, pero produce radicales tóxicos que van a dañar directamente al genoma bacteriano. Y los antimetabolitos actúan en la síntesis, en
la formación de las bases nitrogenadas, de la síntesis, de la unión de las bases nitrogenadas en diferentes lugares, alterando la acción de las enzimas que regulan estos mecanismos, ¿sí? Muy bien, después de ver qué hacen los antimicrobianos, veamos qué hace la bacteria. Una bacteria puede resistir a la acción del antimicrobiano por resistencia natural. Imagínense que hay una bacteria o un antibacteriano que actúa a nivel de las porinas. ¿Dónde están las porinas? Muy bien, pared celular. ¿De qué bacterias? Gram negativas. De las gram negativas. Entonces, si el antibacteriano X que yo tengo actúa sobre las porinas, ¿me servirá para curar a una persona enferma o infectada con una bacteria gram positiva? Esa es una forma de resistencia innata. O sea, no hay un blanco en donde el antibacteriano puede actuar. Un microorganismo resistente es el que ya no se inhibe, es decir, ya no detiene su crecimiento o se muere, cualquiera de las dos cosas, con las concentraciones de un agente antimicrobiano. La bacteria puede hacer cualquiera de estos mecanismos, producir estos mecanismos, y va a inhibir o va a anular la acción antibacteriana. Puede, por ejemplo, producir enzimas que destruyan al antibacteriano. El mejor ejemplo es la síntesis de beta-lactamasas, ¿sí? La síntesis de beta-lactamasas, que son proteínas que pertenecen también a las serinas proteasas, que rompen el anillo beta-lactámico, que es el centro, punto y corazón de todos los antimicrobianos que tienen que ver con este grupo, con los beta-lactámicos. Los aminoglucósidos también van a formar enzimas, las bacterias van a formar enzimas que adenilan o acetilan los componentes de los aminoglucósidos, ¿sí? Y van a detener también la inhibición de la síntesis proteica. Las bacterias pueden alterar su permeabilidad en relación a un antibacteriano. La tetraciclina, por ejemplo, tiene baja penetración, no entra bien y es expulsada con facilidad de cualquier célula. Por eso no es muy utilizada. Y los estreptococos tienen la particularidad de formar una barrera a la acción de los aminoglucósidos. Cuando una bacteria tiene un blanco definido, es decir, una proteína o un receptor, y por alguna razón este receptor cambia de estructura, ya sea por una mutación o puede ser por una mutación o por que le llega una nueva información genética que altere esta estructura, también se produce lo que llamamos alteración estructural del blanco o de la diana del antibacteriano. Esto ocurre con las eritromicinas, ¿cierto? Que pueden y cuando el receptor cambia se bloquea la unión con el antibacteriano, y el Streptococcus pneumoniae lo que hace es cambiar la estructura de su proteína de unión a la penicilina, ¿sí? El sitio donde el antibacteriano debería unirse está alterado, entonces no se puede producir esa unión y el antibacteriano no funciona. ¿Cómo es que una bacteria se vuelve resistente? Por ejemplo, los cambios genéticos tienen que ver con cambios cromosómicos. Puede haber una mutación espontánea y este es el caso de la resistencia a estos componentes, a la rifampicina, a la streptomicina, donde se puede perder la proteína de unión. Fuera del cromosoma normal de la célula tenemos a los plásmidos. ¿Se acuerdan que la semana pasada revisamos qué eran estos componentes y que siempre que aparecían se relacionaban a cambios en la bacteria que tenían que ver con la resistencia bacteriana? Siempre hay algún cambio que el plásmido trae y produce una alteración en el receptor, por ejemplo, o en la producción de alguna sustancia que daña al antibacteriano. Finalmente, hay un cambio o un origen de la resistencia bacteriana considerado como no genético. Los cromosomas y la información genética no intervienen para nada y son situaciones más o menos estructurales. Algunas bacterias dejan de multiplicarse y por eso los antibacterianos no pueden actuar. Algunos de ellos necesitan que la bacteria esté en multiplicación constante, pero si la bacteria no lo está, el antibacteriano no actúa. Se pierde el lugar de acción por algún cambio en la estructura o la bacteria se vuelve inaccesible, se va a un sitio, a un órgano donde el antibacteriano no puede entrar. Por ejemplo, el sistema nervioso central es un lugar de muy difícil acceso.
Muy bien, chicos, con esto terminamos. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias.